Amigos televidentes, bienvenidos a otra Cuchita Amorosa. Mi nombre es Lucely Maldonado y estamos en un espacio una vez más para conversar en confianza, y esta vez nos acompaña la señora Betty Burbano, quien es líder afrodescendiente del territorio ancestral de las mujeres. Bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias, Lucely, gracias por la invitación. En esta ocasión vamos a compartir y nos va a comentar acerca de cómo se identifica la mujer afrodescendiente en el territorio ancestral. Y para ello, cuéntenos cómo están organizadas las mujeres. Bueno, nosotros en nuestro territorio afrodescendiente somos aproximadamente 38 comunidades de afro. Entonces nosotros estamos organizadas con la organización CONAMUNE, que es una organización bastante fuerte, que está tomando fuerza cada día más, y nos estamos empoderando cada día más de lo que es el liderazgo. ¿Cuál ha sido exactamente el rol que ha desempeñado la mujer en el territorio ancestral? El rol de la mujer en este territorio ancestral de afrodescendientes, y más que todo en CONAMUNE, ha sido muy importante porque hemos podido avanzar con trabajos, con proyectos y dedicándonos fundamentalmente a trabajar en los espacios como es por la mujer, para que ya no haya maltratos hacia la mujer, porque todavía somos minimizadas o somos vistas como un objeto sexual, que ahora ya no. Y nosotros como mujeres también podemos demostrar que sí podemos trascender mucho más allá de lo que muchas personas o muchos hombres lo ven, ¿no? Nosotros como mujeres podemos avanzar hacia adelante, hacia el futuro. Cuéntenos, ¿cómo están identificadas las mujeres afrodescendientes dentro del territorio? Nosotros como mujeres afrodescendientes estamos identificadas base a nuestra vestimenta, que es el turbante que lo llevamos puestos pues en nuestra cabecita, la ropa que antes nuestros ancestros pues la utilizaban, que estamos también rescatando esa cultura, que no la podemos dejar morir, porque es algo que nos enriquece y nos orgullece a nosotros como mujeres afrodescendientes. ¿Por qué las mujeres afrodescendientes utilizan vestimenta colorida? Porque es muy llamativa y los colores tienen mucho significado, como por ejemplo el amarillo, que da fuerza, el verde, que es la fortaleza, la esperanza de soñar, de vivir y de demostrar pues que cada día seríamos mejores y vamos a seguir siendo mejores. El turbante en nuestras mujeres afrodescendientes nos representa y es la fortaleza, la decisión, la sabiduría de la mujer, que no podemos dejarnos humillar ante nadie. Eso es la fortaleza, la decisión, el empoderamiento de cada uno de nuestros hogares, que nosotros podemos salir adelante y decir, no, aquí estamos para salir adelante y poder poder desempeñarnos en cualquier ámbito. En esta amena conversación le invito también a degustar de este delicioso tostado, que es algo tradicional de nuestro pueblo afrodescendiente. Tal vez ustedes están logrando que en sus hogares sean sus hijas, sus hijos, los que también continúen con esta tradición. Sí, es muy importante que nuestros hijos continúen con esta tradición, porque se está perdiendo, ¿no? Pero nosotros tenemos que rescatar y decir, no, mija, tú tienes que llevar esta prenda porque fue muy importante para nuestros antepasados y esto nos identifica, y con esta vestimenta tú no puedes decir, no, me siento rara, no, al contrario, debes decir, soy orgullosa por llevar esta vestimenta. ¿Ustedes cómo han logrado posicionarse dentro del territorio ancestral? Porque hoy en día se ve que ustedes son cada vez más fuertes. Y bueno, nosotros hemos logrado profesionalizarnos y a base de trabajo, a base de esfuerzo, a base de nunca desmayar, sino siempre seguir adelante. Para fortalecernos nosotros hemos tenido que luchar largo y tendido para poder defender a nuestro territorio, para poder defender a nuestras mujeres y para hacer entender al pueblo, a la sociedad entera, que somos vivas, que somos mujeres y que podemos y tenemos todo el derecho y la libertad de hacer lo que nosotros queramos. Pero cuéntenos, ¿cuán difícil ha sido para la mujer dentro del territorio ancestral combinar sus actividades del hogar y en estos procesos organizativos? Ha sido bastante difícil, porque el hecho de que hay mujeres que tenemos un hogar formado, de pronto nuestros esposos dicen, ah, no, ¿a dónde te irás? O rapidito vienen los malos pensamientos. Pero lo que nosotros queremos es, vuelvo y repito, romper esos esquemas y podernos defender cada día más
y superarnos. Lo único que nosotros como mujeres es buscamos el beneficio para nuestra familia, para nuestro territorio y así podernos defender en cualquier ámbito. ¿Han logrado tal vez que un mayor número de mujeres se logren identificar utilizando tal vez la vestimenta tradicional del pueblo afrodescendiente? Sabe que sí, porque a muchas personas pues les causa un poquito de admiración, ¿no? Y preguntan y dicen, a ver, la vestimenta que tú llevas, ¿qué significado tiene? Voy a hablar acerca de la blusa, por ejemplo, ¿no? La blusa con el vuelito, la faldita que es hacia abajo de las rodillas, pero abajo tiene un centro que es la enagua, que muchos tiempos nuestras abuelitas la utilizaban, ¿no? Que es algo muy fundamental en la mujer y eso tenemos que rescatar. No podemos dejar morir, no podemos desmayar y tenemos que siempre, siempre estar ahí con nuestra vestimenta para decir, yo soy afrodescendiente y me siento orgullosa de serlo. ¿Cómo han logrado ustedes como mujeres que se empoderen? A base de organizaciones, hemos hecho reuniones, hemos hablado con los jóvenes, les hemos involucrado a los adolescentes para que ellos sean los líderes que van a venir en el futuro y nosotros tenemos que enseñarles cada paso, qué significado tiene el turbante para muchos que de pronto no lo recuerdan. ¿Qué es la cochita amorosa? Porque para nosotros la cochita amorosa tiene un significado muy importante, que es la reunión familiar y poder compartir dicho alimento que mamá o papá haya logrado traer a la casa. Dentro del territorio se ha logrado que nosotras, las mujeres afrodescendientes, tengamos incidencia llevando esta vestimenta que nos identifica y es nuestra tradición. Sí hemos tenido la incidencia porque es algo que nosotros, vuelvo y repito, tenemos que siempre llevar y sentirnos orgullosos de lo que nosotros somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, cómo nos proyectamos. Hay veces que sí les causa admiración, a otros de pronto les puede causar hasta gracia, pero mientras nosotros los llevemos con orgullo, con autoestima y siempre levantemos la frente y no desmayemos, no miremos bajo, sino siempre altivas, yo creo que sí lo podemos llevar adelante todo. Y para terminar, ¿nos puede ayudar con un mensaje para nuestras mujeres afrodescendientes y para el público que nos está viendo? Mi mensaje para todas las mujeres afrodescendientes de mi territorio, que son las 38 comunidades especialmente, es que no nos dejemos emitir por malos comentarios que de pronto nos digan. Somos nosotros quienes que tenemos que tener la fuerza necesaria para salir adelante. No desmayemos, defendamos nuestros derechos, siempre seamos altivas, soberanas y llevemos nuestra vestimenta con mucho orgullo. Las mujeres del territorio ancestral, del Valle del Chota, Salinas y Guayupe están totalmente empoderadas y resaltando su belleza a través de su vestimenta y su capacidad de actuar por su inteligencia que les caracteriza en los procesos organizativos. De seguro continuarán con su trabajo porque esto les permitirá mejorar su calidad de vida. Todas las mujeres identificadas con su vestimenta y el turbante. Este ha sido un espacio muy enriquecedor. Gracias por acompañarnos y nos gustaría que nos acompañe en otra oportunidad. Esto ha sido todo de La Cochita Amorosa. Nos encontramos muy pronto.